Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En los últimos meses han aparecido estudios que nos retratan a nuestro país, estudios muy importantes elaborados por el INEGI, que merecen atención, porque tienen que ver con cómo está evolucionando nuestra población, cómo nos estamos vinculando para hacer ciudadanía y política, tienen que ver con la inflación, tienen que ver con el futuro de la economía. Y es por eso que hemos invitado, y es un privilegio tenerlo, al director, precisamente al presidente del INEGI, que nos platique. Julio Santaella está con nosotros esta noche. Julio, mil gracias por estar aquí en Primer Círculo. Y platícanos, en primer lugar, me imagino que debe de haber sido un problema el levantamiento del censo en condiciones, digamos, atípicas desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo la libraron, man? Mira, Federico, encantado de estar con ustedes. Saludo también a Carlos. En primer lugar, yo te diría que somos muy afortunados como país de poder contar con un censo de población y vivienda que, como recordarás, se levantó en el mes de marzo del 2020, justo cuando comenzaba la pandemia con fuerza en nuestro país. Terminamos el levantamiento del censo justo el mismo día en que la autoridad federal decretó la emergencia nacional o la fase 3 y por lo tanto, pues acabábamos nosotros de terminar esa etapa de levantamiento, ¿no? No sin contratiempos, pero finalmente pudimos hacer ese magno ejercicio estadístico y que reportamos el día 25 de enero un total de 126.014.024 personas viviendo en México en marzo del 2020, justo antes de que la pandemia estallara en nuestro país. Es realmente un dato extraordinario y tuvimos mucha suerte porque un poco antes la emergencia no nos hubiera dado tiempo de acabar de contar. Pero cuando uno empieza a ver los datos hay cosas muy sorprendentes. El primero es que ahora sí entramos al envejecimiento poblacional. Digamos, estamos en la colita de lo que se llama el bono demográfico. ¿Nos puedes contar un poco qué es eso del bono y cuándo se acaba y cómo puede impactar esto pues, en las pensiones, entre otras muchas cosas? Sí, así es, Carlos. Mira, es un fenómeno que se ha venido dando en nuestro país durante las últimas décadas. El hecho de que la población está creciendo a una menor tasa de crecimiento, 1.2% promedio de crecimiento demográfico entre el 2010 y el 2020, que se compara con más del 3% que teníamos en los años 60, cuando teníamos una explosión demográfica. Aparejado con esta disminución del crecimiento demográfico viene el envejecimiento que tú comentas, que esto significa que ahora hay una proporción más grande de las personas que están en edad de trabajar que fuera de la edad de trabajar. Déjame darte un dato nada más. En el año 2000, el mayor número de personas estaba en el grupo de edad entre 0 y 17 años. En el año 2020, el grupo más numeroso de edad, o estamos entre los 30 y los 59 años de edad, ¿no? Que es precisamente la edad más importante en términos de actividad económica, de productividad, ¿no? Y ese es el bono demográfico, cuando tenemos el mayor número de personas aportando económicamente. Pues hemos llegado a una situación donde este envejecimiento pues nos está dando que esta edad está aumentando, el mayor número de personas en esta situación, pero simultáneamente tiene otra serie de consecuencias. Tiene consecuencias en materia de educación, por ejemplo. Tenemos menos niños y niñas adolescentes que educar y tenemos más jóvenes estudiantes. Y también tiene consecuencias en términos de política de salud. Uno de los resultados más importantes del Censo de Población y Vivienda es que identificamos en marzo de 2020 más de 15 millones de personas de 60 años y más, lo cual es un dato muy importante, por ejemplo, ahorita que estamos en medio de una campaña de vacunación. Pero como tiene implicaciones en política de salud, también lo tiene en términos de pensiones, porque eventualmente este bono demográfico se va a terminar y va a haber cada vez más un número mayor, un número creciente de personas mayores de 60 años que van a tener que vivir a partir de transferencias del resto de la sociedad o de lo que ellos mismos generaron
a través de su trabajo productivo y sus ahorros durante su vida laboral. Ahora, Julio, un tema que es transversal y que afecta o beneficia a todas las áreas es el papel de la mujer, la participación en la economía, sus posibilidades de, digamos, de acceder a la educación para tener un mejor empleo. ¿Cómo salió el retrato en relación a los anteriores? El Censo de Población y Vivienda nos reporta un incremento en la participación económica de la mujer, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Ahora tenemos que el 49% de las mujeres de 12 años y más tienen una participación económica o participan en la fuerza laboral, que se compara con un 78% para el caso de los hombres. Además, hay un dato también, yo creo que es muy bueno, que se está cerrando la brecha de sexo o la brecha de género en términos de la escolaridad promedio entre hombres y mujeres, ¿no? Esta brecha era casi medio año en el año 2000 y ahora es poquito menos de igualarse, 0.2 años en el año 2020. Estos datos son muy importantes. Sin embargo, lo que estamos observando en otros programas de información, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es que precisamente la pandemia y todo el fenómeno alrededor de esto ha afectado de manera muy importante a la mujer, porque ellas han salido en mayor proporción que los hombres de la fuerza laboral y también han regresado menos a incorporarse a estas actividades económicas y por lo tanto pues han visto de una manera desproporcionada afectadas por esta situación de la pandemia, Federico. Ahora, el censo fue la última gran foto, digamos, grande del país, pero desde entonces has tenido muchas otras. En la semana pasada publicabas algunos datos muy interesantes. El primero que me sorprendió mucho es la cantidad de unidades económicas que no han sobrevivido la pandemia. ¿De qué tamaño es el daño? Ese dato es muy importante, Carlos, porque fíjate que el año anterior a la pandemia, 2019, levantamos los censos económicos, que consiste en contar negocios, unidades económicas. Y después de lo que estábamos observando con la pandemia y el impacto social y económico tan severo, amén del impacto en salud y en mortalidad, que por supuesto no podemos menospreciar, sabíamos que iba a haber un impacto económico fuerte. Entonces, en los meses de agosto y septiembre del 2020, nos dimos a la tarea de actualizar algunos de los números que habíamos encontrado en los censos económicos. Y ahí identificamos que 1 millón de pequeños y medianos establecimientos desaparecieron entre mayo del 2019 y septiembre del 2020. Y este es el periodo donde fueron afectados por la pandemia. También nacieron cerca de 600,000 nuevos establecimientos, que es un número normal que observamos en esta economía mexicana muy dinámica, que todos los días están haciendo y creciendo establecimientos, y al final de cuentas nos quedamos con una pérdida neta de cerca de 600,000 establecimientos, que coincide exactamente con el periodo que está ocurriendo con la pandemia, Carlos. Ahora, el reto digamos, educativo es enorme. Después de la pandemia no habíamos tenido buenas noticias en el sentido de que se podrían empezar a abrir algunas entidades de la República de nuevo a la participación presencial de maestros y alumnos. Y en estos días han aparecido notas, ¿no? De que, por ejemplo, el estado de Puebla está planeando ya abrir. ¿Ustedes tienen registro de cuántos niños salieron? Yo leí una cifra aterradora de que más o menos 5.2 millones de niños habían de alguna manera desertado del aparato educativo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Federico, nos dimos a la tarea a través de distintos programas estadísticos, encuestas, de tratar de retratar distintas dimensiones del fenómeno de la pandemia. Uno de los más importantes fue, por ejemplo, el tema de la mortalidad, el tema económico, el tema laboral, pero también nos abocamos a estudiar el tema de la educación. Y efectivamente, por medio de encuestas telefónicas, comenzamos a estudiar y sí encontramos este fenómeno del número de alumnos que estaban inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, cuántos estaban, y luego los que estaban en el 2020-2021, que es el que está todavía en curso, y encontrar esos millones de estudiantes que
pudieron continuar, que desertaron o que no se pudieron reinscribir, ¿no? Y entonces ese número que tú estás diciendo, pues es precisamente el que encontramos ahí. Allí, por ejemplo, uno de los datos que a mí más me llama la atención, ¿no? Recordando que estos estudiantes están tomando sus clases a distancia. Encontramos que entre el 60 y el 70% de los estudiantes que continuaron tomando esta clase lo hicieron por medio de un teléfono celular, ¿no? Es decir, imagínate tomar clases a través de un teléfono celular. Y luego también muchas veces ese celular no es de uso exclusivo, sino se tiene que compartir con otras personas de esa vivienda. Te da un retrato así muy vívido de lo que está ocurriendo y los retos que tenemos para poder transmitir esa educación a nuestros estudiantes. Bueno, en esa encuesta uno de los datos que más me sorprendió es que en ese trabajo, uno de los datos que más me sorprendió es la cantidad de esos 5 millones y fracción. El grueso eran en educación media superior, que siempre es como el gran cuello de botella, cómo los retenemos en esa parte. Y ahí la caída es casi, si recuerdo bien, en 2,5 millones o algún dato bastante elevado. Sí, son números muy importantes, ¿no? Y ahí, como tú bien señalas, Carlos, pues es exactamente en ese rango de edad donde comienzan a tener alternativas y necesidades también económicas que los hace de manera con mayor facilidad que los niños de primaria desertar o salir, digamos, de los ciclos escolares, ¿no? Entonces, efectivamente, es un nivel de educación más demandante que al mismo tiempo representa un costo de oportunidad para no tener que dedicarte a hacer otra serie de cosas. Parte de lo que estamos observando, por ejemplo, en esta encuesta, la importancia de las madres para poder dar seguimiento y apoyo a los estudiantes, ¿no? De manera muy desproporcionada, ellas tienen que estar ahí, digamos, al pie del cañón atendiendo a sus hijos en la materia educativa, lo cual lo podemos ligar de manera directa con la salida de la fuerza laboral y la participación económica. Entonces, no es de sorprenderse también que esto hubiera venido aparejado con que hermanos mayores o chicos, digamos, en esta educación media superior, tuviera que participar de estas actividades de apoyo también. Carlos. Uno de los grandes éxitos institucionales recientes, o ya no tan recientes, fue que ustedes miden la inflación. Hasta hace no tanto tiempo lo medía el Banco de México. Entonces, el encargado de controlar los precios decía cómo habían subido. Y en la última semana tuvimos datos, pues no diría preocupantes, pero que sí marcan alguna presión inflacionaria, sobre todo en productos alimenticios, en la canasta básica de los mexicanos. Y eso pues tiene un impacto, lo sabemos, en la pobreza de los mexicanos que consumen una mayor proporción de esos productos. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente por qué en un contexto donde hay pues, poca actividad económica, normalmente se asocia inflación con mucha actividad económica, estamos teniendo este tipo de mediciones? Mira, efectivamente, Carlos, la semana pasada dimos a conocer la lectura de marzo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde está cerca de 4.7%. Lo que está explicando gran parte de esta inflación, yo diría, son dos fenómenos. Por un lado, hay un cambio en los patrones de consumo de los hogares mexicanos y pues como no podemos salir, estamos consumiendo más en casa y principalmente estamos dedicando más a los alimentos y bebidas. Y ahí es donde estamos observando una fuente de la función inflacionaria. Todo esto apunta a una mayor inflación en los últimos meses. Pues Julio, por desgracia tenemos que despedir el programa, pero siempre es un gusto hablar contigo y tener estos datos de una gran institución como lo es el INEGI para poder también guiar nuestras imaginerías de hacia dónde va el país y hacia dónde no va. Entonces te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotros aquí en Primer Círculo. No, pues encantado de estar con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Y que tengan buena noche. Julio nos ha dado un buen panorama, pero tenemos que invitarlo más porque son tantos temas. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes a la misma hora. Lunes en la noche.